Con gusto de saludarle, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Óscar González y en esta ocasión podemos platicar precisamente con Alejandra Rivera Rodríguez. Ella es jueza de distrito especializada en materia laboral y está adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Zacatecas. Además, con un tema muy interesante: violencia contra niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Jueza, me da mucho gusto darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, el gusto es mío, todo un placer y vamos a abordar un tema que es súper importante porque tiene vinculación con los niños, niñas y adolescentes que, como todos sabemos, son la base de nuestra sociedad y por eso tenemos un interés especial, porque aparte de su estado natural que tienen ahorita de vulneración, dada su minoría de edad, aparte son seres que van a irse transformando, que después son los que nos van a estar sustituyendo en todos los papeles, y por eso la sociedad tiene un interés muy especial en que su desarrollo sea pleno, integral y justo. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿le parece si iniciamos preguntándole qué debemos entender por este tema que además pues podría parecer obvio, ¿no? Pero pues, ¿qué es la violencia? ¿Qué significa violentar a un niño, a una niña o a un adolescente? La violencia es un tema súper importante, lo hemos conocido recientemente. Siempre ha existido la violencia, desde toda la vida. Se le ha dado importancia al estudio a partir de los años 90, los 2000, 2010, ha ido avanzando y ahora lo categorizamos y lo identificamos perfectamente como bullying. Y se circunscribe bullying escolar para lo que tiene que ver en el ámbito de las escuelas y que es lo que nos atañe muy especialmente, dado que quienes nos están ocupando ahorita son los niños, niñas y adolescentes. Se trata de actos que pueden ser acción u omisión que generan una vulneración en la seguridad, en la autoconfianza del niño, que le está lesionando algún derecho fundamental y que tiene una intencionalidad y que lo va a ir marcando. Lo más importante también aquí a tener en cuenta es que tiene que ser una etapa, un tiempo reiterado, son conductas o omisiones que son durante un lapso de tiempo, porque si solamente es un evento aislado, pues es un enfrentamiento como tal. Entonces aquí estamos hablando de que hay una etapa, es reiterado este procedimiento y es lo que le va a ese niño sintiendo entre sus compañeritos, en la escuela, y casos muy particulares que vamos a poder comentar. Entiendo. Jueza, ¿cuáles son los tipos de violencia a los que pues, los niños se enfrentan, los que podemos notar el día al día, al día a día? Puede ser física, Ajá, psicológica y emocional. De esos correcto. tres tipos, y a veces es difícil también identificar qué es el tipo exacto y si en realidad estamos hablando de un bullying. Ujú, Por ujú. eso de ahí hacemos la distinción en cuanto a la permanencia. Hablando de escuelas, precisamente como es parte de esta temática que se aborda el día de hoy en este espacio, ¿qué tipo, o para darnos una idea, pues los niños se enfrentan como a qué, por ejemplo? Ujú. Los niños se enfrentan, y eso es algo súper importante. Hay un caso que quisiera que comentáramos, que vio Ujú, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un caso de bullying en la escuela, ujú, y precisamente lo fomentaba la profesora. Entonces, a veces creemos que el bullying viene de niños de la edad y que ellos tienen ese enfrentamiento, sí. y a veces por eso no le damos la importancia que tienen, porque creemos, bueno, son niños, se van a arreglar. Tenemos que tener mucho cuidado para poder identificar la figura, y en este caso en particular al que me refiero, la profesora de español era quien directamente le ejercía el bullying. El niño tenía un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y la profesora, en vez de haber seguido los protocolos que ellos tienen para seguir este caso, ellos incitaban a los compañeros, por ejemplo, no le hablen a su compañero porque ya ven que... Y conductas así. Entonces, obviamente los niños que en esa edad, el daño que le está haciendo a él y además los demás compañeritos, pues se aliaban a la profesora y sufría este pequeño un caso de aislamiento. ¿Cuántos casos ocurren todos los días y que pasan inadvertidos, pasan desapercibidos? Pero, ¿qué puede hacer un niño? ¿Qué puede hacer un papá? Supongo que un niño de entrada, pues nosotros como papás le decimos al niño, oye, pues en cuanto te pase algo, dímelo y díselo a tu maestra. Pero si estas cosas, como usted dice, son reiterativas y van escalando, ¿qué puede hacer un niño? ¿Qué puede hacer un papá? ¿Qué puede hacer una autoridad? ¿A dónde debemos ir?
Sí, creo que la atención especial está en nosotros, como adultos. Los papás, los maestros, los directores, todos los encargados de la educación integral de nuestros pequeños, porque el niño generalmente está asustado, está viviendo una etapa muy difícil que incluso para nosotros como adultos sería difícil cuando Claro. estamos sufriendo ese maltrato Ujú, de cualquiera de las formas que dijimos. sí, Como niños generalmente no lo dicen. Entonces, aunque nosotros le digamos a nuestros hijos y hablamos con ellos siempre y le decimos, cuéntame qué te pasa, cómo vas en la escuela y le preguntamos, sí. lo más posible, lo más probable es que ellos se van a encerrar. Entonces debemos tener un especial cuidado nosotros en advertir los cambios conductuales que ellos tengan. Ujú, Ellos van a empezar a cerrarse, a no querer ir a la escuela, a estar tristes, a no querer hacer actividades que ellos sí solían hacer. sí. Y es eso, entonces ahí tenemos que, hay un foquito rojo cuando vemos esos cambios de actitud, ya no quiere a veces ni desayunar, tiene muchos cambios, pero muy pequeños que Ujú, no vemos y que sí, no nos dicen. Cuando el niño lo logra verbalizar, es un paso adelante increíble. Entonces, generalmente tenemos esa responsabilidad nosotros, desde la escuela, primeramente porque es en donde estamos en la etapa de educación, sí, sí, sí. y ellos hablar con los papás. Y nosotros como papás, cuando llega el niño, ¿cómo te fue? Y más que lo que él nos diga, lo que haga con su conducta, con sus Ujú, hechos normales, ujú, con cómo llega siempre y qué nos dice al llegar de la escuela. Entonces, ya advertido esta etapa de cierre, pues sí. tenemos que empezar a investigar qué está pasando, platicar con compañeritos y ahora sí podemos acudir hasta maestros, ¿verdad? Ya en casos más alarmantes, pues podemos pedir la ayuda profesional de un psicólogo para que nos vaya ayudando a conducir. Correcto. ¿Cómo participa el Poder Judicial en este tipo de situaciones? El Tribunal, por ejemplo, Laboral Federal, donde usted está adscrita, ¿cómo juega precisamente en estos escenarios? Tenemos nosotros una participación muy directa. Son derechos fundamentales y el Poder Judicial de la Federación Ujú, tutela derechos fundamentales. correcto. Como autoridades, todos estamos obligados a cuidar a las personas a que no sean vulneradas en sus derechos. De manera particular, cuando hay este evento, eso tiene repercusiones tanto pecuniarias como no pecuniarias. Ujú, Le tiene impacto incluso a los papás. Va a redituar en una baja productividad de ellos mismos porque se está viendo el reflejo. Obviamente los niños no trabajan, ¿verdad? Eso tenemos, es otra fase, de un área de investigación muy importante que tenemos, por lo que es el trabajo infantil. ujú, Entonces, pero los papás también les afecta en su etapa laboral porque está esa repercusión de que yo estoy viendo que mi niño está sufriendo, mi niña está sufriendo, mi adolescente está sufriendo. Hay algo que yo ni siquiera sé cómo controlarlo, que él no me lo sabe verbalizar y que yo no sé manejarlo. Entonces, es ahí donde tenemos la atención. Hay mucha literatura en específico y los casos nos llegan al Poder Judicial Federal. Ahí como juzgadores tenemos el interés primordial de atención a un niño, niña y adolescente. ujú, Tenemos que cuidarlo de manera especial y es como una lupa. Nosotros cuando nos llega un caso que advertimos que hay menores involucrados, menores de edad involucrados, ujú. tenemos que sacar estos lentes especiales y vamos a cuidar porque a lo mejor ni el propio papá nos puede llevar los elementos con los que va a acreditar que está sufriendo este acoso el niño y Ujú. si está haciéndose o no cargo la institución educativa. Entonces nosotros como autoridades tenemos que dar esos directrices, esos parámetros para que sepan las autoridades cómo conducirse y los papás también cómo poder acreditar y demostrarnos. Y nosotros ahora de manera proactiva, los jueces tenemos el deber de allegarnos pruebas. No solamente es con lo que tú me estás trayendo, yo advierto que a lo mejor sí había algo, pero no me lo estás acreditando. Bueno, entonces yo como juez proactivo Ujú, tengo que, y sin que sea una cosa que altere el equilibrio que hay entre las partes, ujú. sino buscando la verdad, esclarecer la verdad de los hechos, entonces yo tengo que allegarme de pruebas psicológicas, psicométricas, de cualquier tipo que nos puedan ayudar, sociales, hablar con los amiguitos, es súper importante, y en ese actuar es donde entramos como Poder Judicial Federal para regir y dar esas directrices, y además, después haya, de ser el caso, una indemnización, que es la manera en cómo vamos a poder corregir. Entiendo, entonces es ir a hacer, digamos, el trabajo de campo, vaya, para que haya una perfecta manejo de toda esta situación, vaya. Exactamente. Ujú, Sí, ujú. tenemos que ser cuidadosos.
en que tengamos todos esos elementos para que podamos advertir si realmente hubo eso. A veces se confunde muchísimo, ¿verdad? Como decíamos, es un caso aislado, Sí. es un problema entre un niño que hubo por alguna situación en particular. Eso no constituye bullying. Tenemos que identificar cuando hay ese problema, atacarlo y además, lo más importante, como en todo, es prevenir. Primero, prevenir. Después, cuando vemos que hay algo, ver hacia dónde podemos ir encaminando las acciones como autoridades, Sí, como sí. responsables, hacia dónde podemos irnos encaminando y después darle seguimiento. Ya implementamos un programa para ver que, no, que haya una socialización entre los niños que sea la adecuada y darle ese seguimiento, ese cuidado, ese creerle al niño. Eso es muy importante. Nos pasa muchísimo Sí, con las sí. víctimas en todas las materias. Es que es niño y no le hagas caso, ¿no? No le Es hagas que los caso. niños Está exagerando. inventan, es que los niños oyeron, es que los... No, tenemos que creerles, escucharlos, saberlos escuchar en su lenguaje y darles esa atención que ellos van mereciendo, también como se van desarrollando paulativamente. ¿Qué tan complicado puede ser el hecho de vivir en un entorno violento, donde todos los días las noticias pues no son nada positivas, donde los niños pues no reciben a lo mejor la atención de sus papás adecuada, de calidad, y los ponen ante un videojuego donde todo es disparar y matar? ¿Qué tanto afecta y qué tan común se está volviendo esto, jueza? Es súper común y sí tiene implicaciones negativas. Estamos dejando, por la rapidez con la que llevamos ahora la vida, estamos dejando muchas veces la educación de nuestros pequeños frente a un televisor, a una pantalla, con los amiguitos. Yo tengo que trabajar, tú hazte cargo. Entonces es muy importante que retomemos eso, esa comunicación, ese hablarle al niño, ese escucharle, ese tocar su carita, mirarle a los ojos, hablarle claramente en su lenguaje, tratarle de explicar las cosas y observarlo. Claro. Como mencionaba hace un momento, es súper importante observarlo, porque los niños no nos van a decir las cosas como nosotros pensamos. Es que me están acosando, es que estoy sufriendo bullying. No es así. El niño nada más, como mencionábamos en un inicio, se va a cerrar. Entonces nosotros tenemos que observar, ir sacando y ver a qué está debiéndose esta conducta y tratar de entenderla. Y también es bien importante, a veces perdemos de vista Sí. la personita que está ejerciendo el bullying, ¿verdad? Generalmente nos vamos mucho Con el al afectado. énfasis del niño que está siendo afectado, Ujú. que es súper importante y que debemos de pararlo y que debemos de resarcirlo, pero también la atención a esta persona que está ejerciendo ese bullying. ¿Por qué lo está haciendo? Porque a lo mejor si le quitamos a este niño que ya no lo agreda, agarra a otro. O a veces la conducta es de manera general, grupal. Hay un lidercito y de manera grupal sacan a otro, lo excluyen. Entonces, todos estos aspectos son los que son muy importantes de visualizar. Siempre creemos, ¿qué voy a hacer con mi niño cuando venga y me trae este problema? Bueno, también, ¿qué voy a hacer cuando vengan? Porque mi niño pegó, porque mi niño está agrediendo, porque... Entonces, es ahí donde tenemos que tener los lentes súper bien puestos y Sí. una lupa para analizar esta situación. Ahora que menciona, jueza, esta situación de que hay que ver siempre las dos caras de la moneda, en este caso no solo del afectado, sino del que afecta, por llamarle así, a veces piensa uno, bueno, pues es que si el niño es así, en su casa son iguales los papás, y así fueron los abuelitos, y así son todos, ¿no? ¿Qué protocolos o cómo pueden ejercer ustedes autoridad? Al final, ¿cómo terminan estos casos? Vaya, porque pues uno piensa, bueno, pues siempre hay un inocente y un culpable, ¿no? ¿Cómo terminan o cómo se manejan estos escenarios? Ujú. Eso es precisamente lo importante. Y es muy importante destacar que no en todos los casos hay violencia. A veces generalmente vienen de hogares que hay disfuncionamiento en alguna área, ¿verdad? Que falta un área de atención integral al Sí. modelo familiar, Ajá. pero no siempre es así. A veces ellos reaccionan de esa manera y lo que están queriendo es llamar la atención. A veces ellos tienen armonía en su hogar, los papás no tienen problemas, ellos son atendidos, pero ellos es su manera de llamar la atención. Entonces tenemos que tener ese cuidado y a la hora por eso cuando se impone una sanción, cuando un niño sufre de bullying en una escuela, es responsable la escuela y de manera directa si hay alguna persona involucrada, como en el caso que le mencionaba de la profesora de español. Sí. Aunque la profesora de español haya sido la directamente que empezó el bullying, también la escuela incurre en un incumplimiento a sus obligaciones de cuidar todos esos protocolos desde la actuación de la profesora y esa vigilancia que se le da. Entonces, al final se llega a una sanción que se le tiene que retribuir, se le tiene que compensar el daño moral
y el daño económico que se le causó. El daño moral es la afectación que él sintió en su honor, en sus sentimientos, en su integridad como tal. Y además el patrimonial porque se gasta en los estudios psicológicos, en toda esa ayuda que se requiere y dictar medidas reparatorias. Ahora ya tenemos mucho gracias al convivio internacional que tenemos como juzgadores, con otros parámetros internacionales y que hemos podido ir avanzando, podemos determinar acciones que son reparadoras y persuasivas. Yo a la escuela le voy a imponer una sanción pecuniaria porque le vas a pagar los gastos que yo tuve que pagar del psicólogo y toda la atención, pero además los gastos que requiere para seguir durante el procedimiento atendiéndose. O sea, no solamente el daño que ya le hiciste, ahora, por ejemplo, el caso que le mencionaba, se determinó que requería por lo menos sesiones de cada 15 días con un psicólogo durante 3 años. Entonces, ¿cuánto valen esas sesiones? Eso también se lo voy a imponer como sanción a la escuela y esa medida tiene el doble carácter de que te sanciono por esa omisión, pero además te persuado para que ya no incurras en estas omisiones o actuaciones tan graves. Pues nos va aclarando el panorama, jueza, porque luego cuando ve uno un joven que hace de las suyas o que pues, le ha provocado un daño físico a una niña o peleas entre niñas o que ya lo mató de alguna manera, vaya, finalmente lo que todos los días ve uno en la televisión, dice uno pues que lo manden a la correccional, ¿no? Pero pues luego no en todos los casos van a la correccional, pues luego quién sabe cómo le vaya al joven o a la joven adentro de la institución, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues hay que ser muy cuidadosos en todo este escenario social, ¿no? Y precisamente como se ha manejado mucho, que no es la intención, pero que sí llega a suceder, que los centros de internamiento pues se vuelven escuelas de crimen. Entonces salen a veces hasta más especializados en otras técnicas, en otras conductas que son totalmente indeseables. Por eso es más importante atacar el problema desde la raíz. Sí vamos a tener que cuidar las consecuencias y buscar esa reparación integral, pero también tenemos que atacar las causas, ver qué fue lo que pasó y dar esa atención psicológica, no solamente, como decíamos, a la víctima, sino a la persona que incurrió en hacer eso, porque él también está requiriendo esa ayuda psicológica y como órganos del Estado es nuestro deber vigilar que también se cuide ese aspecto. Quiero pensar en que pues no deja, a pesar del avance del tiempo, de los temas que ya platicábamos de la tecnología, no deja de ser la familia el núcleo más importante de la educación y del crecimiento y de la formación de una persona de bien. Exacto, y qué bueno que lo menciona. La familia sigue siendo, es y será la base de la sociedad. Y no hablo de una familia de un solo tipo. La familia puede ser de la manera, del color, del tamaño, de la diversidad que quiera, porque como seres humanos así somos. Somos muy ricos, tenemos, o sea, una faceta muy grande. Entonces, al decidirnos unir nuestras vidas con otras personas que pueden ser del mismo, de diferente, de varios números, color, estatura, tamaño, todo eso nos hace tan ricos. Y esa sigue siendo la base de la sociedad. Ahí vamos a inculcarle, ahí empiezan los principios y después lo vamos dejando poco a poco que va creciendo en ese lado que no está con nosotros, lo dejamos en las escuelas y de ahí es donde viene la responsabilidad compartida como padres cuando están conmigo, pero cuando yo te lo dejo en la escuela es tu responsabilidad y tú también tienes que cuidar, eres como el papá, tu escuela eres como el papá, tienes que cuidar el mismo comportamiento, las mismas actitudes y no solo de uno, son todos, pero para eso se requiere personal especializado, protocolos de actuación y darle, como decíamos, ese seguimiento. Pienso en casos, para ir ya cerrando, jueza, de lo importante que es la educación en la familia, pero pues hay casos en donde se entera uno que el niño a lo mejor no tiene papá o a lo mejor tiene la falta de su mamá y entonces, pues ¿qué puede hacer? Acercarse a lo mejor a un tío o a un hermano mayor o cómo pueden operar o cómo pueden actuar los niños que pues digamos no saben en estos casos qué hacer, ¿no? Claro, es muy importante. Y los niños solitos van buscando esa figura. Si ellos necesitan esa figura porque les faltó casa, a lo mejor sí está el papá, pero está ausente. Ajá. O sea, sí, Trabajando todo el físicamente sí día. está, pero no les da esa atención por de cualquier causa que sea. Entonces, el niño va a buscar ese escape y es ahí donde se nos pueden desviar porque a lo mejor la figura que él agarra para
poderse como imagen, imagen y semejanza, puede ser una mala influencia. Entonces ahí es donde debemos de tener ese cuidado Sí. de nosotros ver con quiénes conviven, con quiénes se acercan. En la escuela debe haber personal especializado, docentes que tienen esa preparación. Por eso es tan importante, porque ellos son como moldeadores de arcilla. Ellos les estamos dando al niño, niña o adolescente, Sí. ellos tienen que irlo formando, y en la escuela es donde ellos pueden encontrar mucho ese soporte, porque tienen esa más confianza. A veces los niños sienten que los papás no me entienden, entonces van a buscar esa figura. Debemos tener ese cuidado de ver hacia dónde se están inclinando para nosotros mismos irlos conduciendo. Estas áreas que decía de especialización, si las escuelas no la tienen, ¿pueden hacerse acreedoras a alguna sanción también las escuelas? Tienen el apoyo del gobierno. Las escuelas públicas como tal Ok. tienen esos organismos que ya están preparados para apoyarlos en ese auxilio, y las privadas sí tienen la obligación de contar con ese personal. Por eso son ciertos requisitos que ellos deben de cumplir, porque no es tarea fácil, no es una cosa de nada dejarle la educación de nuestros niños, de nuestro futuro, en sus manos. Entonces tienen a su cargo eso, por eso se hacen pues los cobros que ellos estiman convenientes para que puedan proveerse tanto de la infraestructura como del personal docente y psicológico, y de todas las aristas que va necesitando el desarrollo integral de un niño. A fin de cuentas, todos los niños tienen ese derecho, ¿no, jueza, de vivir una vida libre y sin violencia? ¿Vale? Sí, sí, hablábamos que el acoso pues les destruye, les altera su integridad como tal, su dignidad, y les vulnera su derecho a la educación. Y el derecho a la educación es un abanico que nos va a permitir que después nos alleguemos de muchas otras posibilidades. Entonces, cuando yo le vulnero este derecho, le estoy cerrando esta puerta. Por eso es tan importante. Y es muy desafortunado además, y se escucha en las pláticas de sobremesa, ¿no? Con el vecino, con algún familiar, de que el papá o la mamá pueden convertirse en el peor enemigo dentro de casa de un niño, ¿no? Donde se supone que es el lugar de mayor confianza y de mayor seguridad de un niño. Así es, Oscar. En efecto, es un caso muy triste. La mayor número de casos de violencia y de abusos sexuales lamentablemente suceden en la familia, con personas cercanas, con el papá, con el padrastro, con el tío, con el padrino. Y eso genera que precisamente por eso los niños no se abran, porque tienen miedo, porque saben que la familia quiere a esa imagen, a esa figura, al tío, al primo. Entonces les da más miedo, y es ahí lo difícil. Retomamos, como decíamos al principio, súper importante ser observadores, Sí. ponerle atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. La adolescencia, a lo mejor creemos que como ya los vemos más grandecitos, ya no nos van a poder ¿no? decir, no, Sí. tenemos que seguir con ese mismo cuidado, observación y acercamiento. Y como decíamos, no es un acercamiento de, ¿y cómo te fue? Porque nos van a decir bien. Sí, Y siempre. punto, ¿no? Siempre, Entonces, en automático. observar tanto su lenguaje corporal como sus actividades que va desarrollando, y apoyarlo. Mencionábamos también hace un momento, yo de primera instancia te creo. Sí. Te creo lo que me estás diciendo, porque tú me lo estás diciendo por algo. Claro. Y ya tendré que ver qué acciones hago, seguir observando y darle ese seguimiento. Eso no se puede quedar como un hecho aislado. Yo tengo que ver qué pasó y aclarar esta cuestión para, en dado caso, reincorporarlo, reintegrarlo, resarcirlo y darle seguimiento para que pues, ya no haya esa trascendencia maligna en su desarrollo. Claro, la importancia de nunca dejar las cosas pues así, ¿no? A medias. ¿Algún comentario final o algo que desea añadir, jueza? Oscar, pues muchas gracias por el espacio. Me gustaría hacer mucho hincapié en la observancia que debemos de tener en el cuidado y la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sé que suena, a lo mejor lo mencionamos mucho, que son la base de la sociedad. Sí. ¿Y por qué lo mencionamos mucho? Porque lo son. Claro. Porque son quienes nos vienen siguiendo, porque son en quienes vamos a dejar este país, este mundo, este medio ambiente, todo en donde nos estamos desarrollando, y porque queremos que tengamos una sociedad sana, equilibrada, justa. Y entonces debemos de empezar por las bases, por las raíces, y poco a poco siempre vamos a seguir progresando y avanzando, caminando de manera conjunta. Pues agradecemos muchísimo todos sus comentarios, jueza, y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio.
Es la jueza Alejandra Rivera Rodríguez, adscrita o especializada en materia laboral, precisamente adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Zacatecas. Yo soy Óscar González y como siempre muchas gracias por habernos acompañado. Pásela muy bien. Nos vemos en la próxima.